En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el punto de fusión y el punto de ebullición. Ok, vamos a ver dos puntos. Hay un punto que es cuando, bueno, ya hemos visto lo que es el sólido, el líquido y el gas. En esta ocasión vamos a ver cómo se le conoce a esa temperatura o a ese punto exacto en el que sólido cambia a líquido o en el que líquido cambia a gas. Entonces, pues primeramente vamos a ver cómo se le conoce a ese punto o a esa temperatura cuando un sólido pasa a ser un líquido o cuando un líquido pasa a ser un sólido. A esto se le conoce como temperatura o punto de ebullición, de fusión, ¿ok? Se le conoce como temperatura de fusión o también como o punto, ¿no? Cualquiera de los dos es correcto, temperatura o punto de fusión. Es la temperatura exacta o el punto exacto cuando un sólido pasa a ser un líquido y también al revés, cuando el líquido pasa a ser un sólido, también se le conoce como temperatura de fusión. Cualquiera de los dos casos. Entonces, igual. Y igual en este caso, cuando el líquido pasa a ser un gas o cuando un gas pasa a ser un líquido, también tiene un nombre y a esta temperatura o a este punto se le conoce como temperatura de ebullición o punto de ebullición o punto. ¿Ok? Cualquiera de los dos es correcto. Ok. Bueno, ¿qué pasa? Si este material, cualquier material cuenta con temperatura de fusión y temperatura de ebullición, estas temperaturas me sirven para conocer o para saber en qué estado de agregación nos encontramos en las diferentes temperaturas o en qué momento o qué temperatura necesito para fundir un sólido o qué temperatura necesito para solidificar un líquido, etcétera. Entonces, aquí una de las cosas es que, por ejemplo, si yo voy aumentando la temperatura, imagínense que voy aumentando la temperatura y es un sólido y al momento en el que llega a la temperatura de fusión, se va a comenzar a hacer un líquido. Sigo aumentando la temperatura y al momento de que yo llegue a la temperatura de ebullición, ese líquido se va a convertir en un gas. ¿Ok? Esto es como si aumentara la temperatura. Y al revés va a ser lo mismo. Si tengo un gas y comienzo a disminuir la temperatura, va a llegar a esa temperatura de ebullición y se va a comenzar a hacer un líquido. Ese líquido, si sigo disminuyendo la temperatura, en cuanto yo llegue a la temperatura de fusión, pues se va a volver un sólido. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente abajo de la temperatura de fusión, yo lo voy a encontrar en su estado sólido. Entre la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición, yo lo voy a encontrar en el estado líquido. Cuando la temperatura es más alta que la temperatura de ebullición, yo lo voy a encontrar el material en su estado gaseoso. Aquí me pasó, le puse es temperatura, ¿no? Ok. Entonces, pues, ¿para qué me sirve esto? Pues ya lo comenté hace ratito, me sirve pues para poder conociendo estas temperaturas de ebullición o de fusión, yo puedo saber en qué estado de agregación voy a encontrar el material a distintas temperaturas. Aquí yo les puse un caso, en este caso es el fenol, su símbolo es C6H5OH, tiene un punto de fusión de 42 grados y tiene un punto de ebullición de 182 grados centígrados. Entonces, aquí lo voy a poner, el fenol. Tiene una temperatura de fusión de 42 grados. ¿Ok? Significa que a esa temperatura un sólido, si es arriba de 42 grados, el fenol se va a convertir en un líquido. Si está debajo de los 42 grados, va a ser un sólido. ¿Ok?
pero también tiene otra temperatura, que es la temperatura de ebullición. Esa temperatura de ebullición del fenol es de 182 grados centígrados. ¿Cómo lo sé? Porque aquí me lo está diciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dicen estas dos temperaturas? Pues que si el fenol tiene una temperatura más alta de 182, va a ser un gas. Si yo tengo una temperatura menor que la temperatura de fusión, va a ser un sólido. ¿Por qué? Porque fusión significa en el momento en el que el sólido pasa a ser un líquido. ¿Okay? Entonces, debajo de la temperatura de fusión es un sólido. Arriba de la temperatura de ebullición, si tenemos temperaturas más altas que la de la ebullición, va a ser un gas. Si tengo temperaturas que se encuentren entre la temperatura de fusión y la de ebullición, pues yo voy a encontrar el material como un líquido. ¿Ok? Ya aclarando este punto, pues voy a contestar los incisos. El inciso A me dice que en qué estado de agregación voy a encontrar al fenol si tenemos una temperatura de 25 grados centígrados. Como 25 grados centígrados es menor que la temperatura de fusión, significa que está en el estado sólido. Por lo tanto, a 25 grados el fenol es un sólido. En el inciso B me dice que tenemos una temperatura de 50 grados. Dice, ¿cuál es el estado de agregación a 50 grados? Si yo quiero saber en qué estado de agregación encontramos el fenol a 50 grados centígrados, pues igual me voy a fijar en la temperatura de fusión y la de ebullición. Como es más alta que la de fusión, significa que es un líquido. Pero también me tengo que fijar en la de ebullición, como se encuentra arriba de la temperatura de fusión, pero por debajo de la de ebullición, significa que es, por lo tanto, un líquido. Entonces, el fenol a 50 grados centígrados está en el estado líquido. Entonces, aquí sería un líquido. ¿Okay? Entonces, se fijan cómo al variar la temperatura, pues cambia el estado de agregación. Y eso depende del material. Cada material tiene sus propios puntos de fusión y de ebullición que nos hacen conocer en qué estado de agregación podemos encontrar el material, o cómo podemos fundirlo, o cómo podemos solidificarlo, cómo podemos condensarlo, o cómo podemos hacer que se convierta en un gas. Cómo podemos hacer que ebulla, ¿no? Entonces, de esto se trata. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, pues estoy al pendiente.